Más de 24,3 millones de paquetes se entregan cada día en todo el mundo gracias a UPS. Sus camiones marrones, perfectamente sincronizados, su puntualidad casi militar y su ruta calculada al segundo exacto lo han convertido en la máquina de logística más eficiente del planeta. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué sus camiones casi nunca giran a la izquierda? Hoy entramos al centro de operaciones de UPS para descubrirlo. UPS lleva más de 115 años entregando paquetes, pero nunca en su historia había optimizado sus rutas con esta precisión matemática. Sin este sistema, millones de negocios y hogares recibirían sus productos horas más tarde, o simplemente no los recibirían el mismo día. Es un sistema silencioso, invisible, calculado por algoritmos, ejecutado por más de 500.000 conductores y probado en carretera durante más de una década. Visitamos el centro de operaciones de UPS en Timonium, Maryland, el lugar donde nació uno de los algoritmos de logística más importantes de la historia. Hoy descubriremos, paso a paso, cómo una simple regla de tráfico se convirtió en un sistema que ahorra millones de dólares y toneladas de combustible cada año. Todo comenzó con una crisis de combustible y una montaña de hojas de ruta escritas a mano. En 1973, el precio de la gasolina se disparó más del 300% en cuestión de meses, y las empresas de transporte del mundo entero entraron en pánico financiero. En UPS, un pequeño grupo de ingenieros empezó a hacer algo que nadie más hacía: sentarse a estudiar, uno por uno, los registros diarios de cada conductor. Encontraron algo evidente: miles de camiones cruzaban intersecciones completas para girar a la izquierda, esperando minutos enteros frente a un carril de tráfico que venía de frente. El motor en ralentí vibraba bajo el asiento del conductor, el aire olía a gasolina quemada y detrás una fila de bocinas impacientes marcaba cada segundo perdido. Un solo giro a la izquierda mal cronometrado podía costar hasta 3 minutos de espera inmóvil. Multiplicado por decenas de miles de conductores, ese tiempo perdido equivalía a semanas completas de trabajo desperdiciado cada año. Los giros a la izquierda no solo consumían tiempo, consumían combustible extra en el arranque desde parado y multiplicaban el riesgo de colisión frontal en cada cruce desprotegido. Los estudios de tránsito de la época ya apuntaban a algo que UPS confirmaría con sus propios números. Cruzar un carril contrario es, estadísticamente, uno de los movimientos más peligrosos que puede hacer un vehículo en una ciudad. Fue entonces cuando un ingeniero de rutas escribió una frase que, sin saberlo, cambiaría la logística mundial para siempre: minimizar los giros a la izquierda en cada ruta posible. Nadie imaginaba que esa idea simple, casi obvia, se convertiría décadas después en uno de los algoritmos más sofisticados jamás construidos para el transporte terrestre. Pero lo más increíble está por venir. Eliminar apenas el 10% de los giros a la izquierda en una sola ruta puede ahorrar más de 8 minutos de conducción diaria por conductor. Con la teoría confirmada, UPS necesitaba algo más que intuición. Necesitaba un sistema. A finales de los años 90, la compañía lanzó su primera gran apuesta tecnológica, conocida internamente como Package Flow Technology, un software diseñado para calcular cada noche la secuencia exacta en la que cada paquete debía subir al camión. El proceso era mecánico y a la vez asombrosamente humano. Cada centro de distribución imprimía miles de etiquetas por hora. El sonido metálico de las cintas transportadoras nunca se detenía, y el olor a cartón nuevo, mezclado con diésel, llenaba cada bodega desde el amanecer. Los empleados cargaban los camiones siguiendo un orden inverso al de entrega. El último paquete en subir sería el primero en bajar. Esta lógica, simple en apariencia, redujo drásticamente el tiempo que un conductor pasaba buscando cajas dentro del vehículo. Antes del sistema, un conductor promedio perdía casi 30 minutos diarios revolviendo paquetes mal ordenados. Con el nuevo flujo, ese número cayó a menos de 4 minutos por jornada completa. Pero el software seguía teniendo un límite. Organizaba el interior del camión, no la ruta en las calles. Los conductores seguían decidiendo por experiencia propia, por memoria, por intuición acumulada durante años, cuándo girar a la izquierda y cuándo no. El caos seguía existiendo puertas afuera, incluso cuando dentro del camión todo estaba perfectamente ordenado. UPS tenía la mitad del problema resuelto, la otra mitad, la calle, el semáforo, el tráfico en sentido contrario seguía siendo territorio salvaje, gobernado por el azar y la costumbre de cada conductor. Pero ¿cómo un sistema que solo ordenaba cajas dentro de un camión se convierte en el algoritmo que rediseña calles enteras para millones de entregas diarias? La respuesta llegó en 2003, cuando un grupo de matemáticos e ingenieros de UPS comenzó a construir lo que hoy se conoce como Orion, On-Road Integrated Optimization and Navigation. Tardaron más de
de 10 años en terminarlo. Costó más de 250 millones de dólares. Y cuando finalmente se activó en cada camión de reparto de Estados Unidos, cambió para siempre la manera en que el mundo entiende una ruta de entrega. Orion no es un simple GPS, es un motor matemático capaz de evaluar hasta 200.000 posibles combinaciones de ruta para un solo conductor en una sola mañana. Analiza distancias, horarios de entrega prometidos, patrones históricos de tráfico, ubicación exacta de cada parada y, sobre todo, cuántos giros a la izquierda exige cada trayecto posible. Luego elige, en segundos, la secuencia que minimiza el tiempo total en movimiento. El dato perturbador es este. Orion descubrió que casi el 90% de los giros que hacen los camiones de UPS hoy son giros a la derecha, no por casualidad, sino por diseño matemático deliberado. Cada mañana, antes de que el conductor arranque el motor, el algoritmo ya decidió, sin que nadie lo vea, exactamente qué calles evitará su camión ese día. Un líquido invisible de datos recorre los servidores de UPS, coordenadas GPS, patrones climáticos, densidad vehicular en tiempo real. Todo eso convertido en una ruta impresa en la pantalla del dispositivo que el conductor lleva en la mano, el DIAT, sin que él nunca vea el cálculo detrás. El servidor central procesa la información de miles de rutas simultáneamente. El zumbido constante de los racks de servidores nunca se detiene, día y noche, generando calor suficiente para necesitar refrigeración industrial permanente. Ese calor, esa vibración eléctrica invisible, es en realidad el sonido de millones de decisiones microscópicas tomándose cada segundo. Grasa animal convertida en jabón de lujo, petróleo crudo convertido en gasolina. La industria siempre ha convertido lo crudo en algo refinado. Aquí, el caos del tráfico urbano se convierte en una secuencia matemática perfecta, repetible cada mañana en cada ciudad del país. Un error de cálculo de apenas el 2% en la estimación de tráfico puede desviar toda una ruta y retrasar decenas de entregas en cadena. Orion nunca deja de aprender. Cada camión de UPS lleva instalados más de 200 sensores que registran en tiempo real cada movimiento del vehículo. Cuando frena, cuando acelera, cuando el conductor se pone el cinturón e incluso cuántas veces retrocede en una calle. Esa información regresa cada noche a los servidores centrales, donde el algoritmo compara la ruta planeada contra la ruta realmente conducida. Si un conductor evitó un giro a la izquierda por una razón que el sistema no consideró, una obra en construcción, un accidente reciente, una escuela con horario de salida, Orion ajusta su modelo para la próxima vez. El resultado es una precisión que se afina constantemente, milímetro a milímetro, ruta a ruta. Un conductor experimentado en Atlanta recorre en promedio 7,6 kilómetros menos por día que hace una década, gracias exclusivamente a estos ajustes automáticos. El tablero del DIAT emite un leve sonido metálico cada vez que una parada se confirma. Un clic seco y familiar que los conductores reconocen incluso con los ojos cerrados. Nada se deja al azar. Cada ruta se recalcula considerando el peso exacto del paquete, el tamaño de la caja, incluso si el destinatario suele estar en casa por las mañanas o por las tardes. El sistema sabe, sin que nadie se lo diga, que cierta calle residencial tiene un contenedor de basura los martes que bloquea el paso, o que cierto cruce se congestiona exactamente a las 4:15 de la tarde. Una sola actualización nocturna del algoritmo puede modificar hasta 55.000 rutas individuales en cuestión de minutos, ajustando el mapa completo de entregas del día siguiente antes de que el primer conductor encienda su motor. El secreto está en la telemetría constante, un flujo de datos que nunca duerme y que convierte cada camión en un sensor rodante de la ciudad. Al final de todo ese cálculo invisible queda algo profundamente humano. Un conductor bajando de su camión, con una caja en las manos, tocando el timbre de una casa. El DIAT vibra ligeramente en su cinturón. El olor a caucho caliente del asfalto de verano se mezcla con el aroma de cartón recién impreso. Cada parada ha sido decidida meses, semanas y horas antes por un algoritmo que nunca conocerá el rostro de quien recibe el paquete. Y sin embargo, ese cálculo frío se traduce en algo cálido. Un cumpleaños que llega a tiempo, una medicina que se entrega antes del mediodía, un regalo de última hora que aparece justo 15 minutos antes de lo prometido. El conductor firma la pantalla con el dedo, un gesto rápido y táctil que ha reemplazado por completo el papel y el bolígrafo de hace 30 años. El motor del camión, apagado por apenas segundos, vuelve a encenderse con un rugido bajo y constante, listo para el siguiente giro a la derecha. En promedio, cada conductor
conductor de UPS completa entre 130 y 175 entregas por turno, siguiendo una secuencia que evita, casi por completo, los cruces peligrosos y las esperas innecesarias. Un camión sin giros a la izquierda, convertido en el vehículo más eficiente jamás diseñado para las calles urbanas modernas. Lo que nadie te cuenta es que ese pequeño gesto de subir un paquete al porche es la última línea de un cálculo que comenzó con miles de millones de posibilidades matemáticas evaluadas la noche anterior. El resultado combinado de todo este sistema es difícil de imaginar en su totalidad. Orión reduce las rutas de UPS en más de 100 millones de kilómetros cada año. Eso equivale aproximadamente a dar la vuelta al planeta más de 2.500 veces solo con el ahorro de un solo año de operación. Ese ahorro de distancia se traduce en más de 10 millones de galones de combustible que UPS deja de quemar anualmente, y en una reducción estimada de 100.000 toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono. Es el equivalente a retirar más de 20.000 automóviles de circulación cada año, de manera permanente. Lo que empezó como una simple observación sobre camiones detenidos frente a un semáforo, se convirtió en uno de los sistemas de optimización más influyentes del transporte moderno, hoy estudiado en universidades y copiado por competidores en todo el mundo. Con el algoritmo funcionando en silencio cada madrugada, ahora comienza la fase más ambiciosa de todas: llevar este mismo modelo matemático a la entrega con drones y vehículos eléctricos autónomos, la frontera más incierta de toda la industria logística. La próxima vez que veas pasar un camión marrón de UPS y notes que solo gira a la derecha, recuerda el cálculo silencioso que ocurrió la noche anterior para que eso fuera posible. Si te gustó este video, entonces no puedes perderte cómo abastece Walmart sus 10.616 tiendas en todo el mundo.